las últimas décadas ha habido un gran avance en la llamada agenda progresista en muchos países del mundo. Se han ampliado los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. En México, por ejemplo, se consiguió el derecho al aborto en la Ciudad de México, en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y en Guerrero. Y se ha logrado también aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo ya en 27 entidades federativas. Ha avanzado la paridad de género, el reconocimiento a la identidad de las personas trans, la adopción homoparental e incluso hay instituciones dedicadas a prevenir, combatir la discriminación como el CONAPRED o el COPRED. Sin duda hay avances que eran inconcebibles hace 20 o 30 años. A pesar de estos avances, nunca debemos dar por sentado ni pensar que no pueden arrebatarnos lo que hemos conquistado. Los derechos alcanzados deben defenderse todos los días porque el conservadurismo, la derecha y la ultraderecha a nivel global están al acecho. Para analizar todo esto vale la pena traer a la discusión dos acontecimientos recientes: la marcha del orgullo LGBTI y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de echar atrás la sentencia Roe versus Wade que reivindicaba el derecho de las mujeres a practicarse un aborto. Como ustedes saben, el domingo pasado tuvo lugar esta manifestación que nació como protesta por los derechos de los homosexuales, pero que ahora se ha convertido en una fiesta que celebra la diversidad sexual en toda su expresión. Hay que decir que no siempre fue así. Antes, la marcha del orgullo era una protesta en contra de una sociedad conservadora que pensaba la homosexualidad como un pecado, una enfermedad, una desviación o un comportamiento indebido que debía mantenerse en la esfera privada. En contra de todo esto, fue que durante los años 70 nacieron las marchas del orgullo, manifestaciones que buscaban romper con el conservadurismo de la sociedad y mostrar su identidad tal cual es. Era una forma de decir, aquí estamos y no nos avergüenza ser lo que somos. La primera manifestación del orgullo ocurrió en Nueva York en 1970, mientras que en México la primera fue en 1979. Ciertamente fue 9 años después de Stonewall, aunque también es importante decir que fuimos el primer país latinoamericano en tener una marcha de este tipo. En esta ocasión asistieron apenas 1,000 personas, entre quienes estaban miembros del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el Grupo Autónomo de Lesbianas de Oikabet. Las marchas del orgullo han sido fundamentales para desestigmatizar a los homosexuales, a las lesbianas, bisexuales, trans y demás. Obtener grandes logros, como hemos señalado antes. Sin duda, hoy el mundo es mucho más tolerante con la diversidad sexual y la identidad de género. Sin embargo, esto no debe llevar a confiarnos y dar por sentado los derechos que se han conquistado. Porque hay una ultraderecha mundial en ascenso que busca echar para atrás todas estas conquistas y así lo demuestra el ascenso de personajes como Bolsonaro en Brasil, como Vox en España o como el propio Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, como ya se los adelanté, acabamos de ver cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos, dominada por los conservadores, echó para atrás los derechos ganados por las mujeres en el tema del aborto. Hace 8 días revirtieron la histórica sentencia Roe versus Wade, que reconocía a nivel federal el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y poder realizarse un aborto. Para decirlo claro, lo que pasó en Estados Unidos es un retroceso de 50 años en materia de derechos de las mujeres. Sirva esto como enseñanza de que nunca hay que dar nada por sentado y que los derechos conquistados hay que seguir defendiéndolos y reivindicándolos, siempre. Porque como bien dijo Pepe Merino en un polémico tuit, pero que yo defiendo, pensar que la agenda de derechos es apolítica, totalmente ajena a las urnas y la construcción de mayorías es un delirio arriesgadísimo. Y tiene toda la razón. Si nos descuidamos, puede llegar una ultraderecha a quitar derechos que costaron décadas, algunos incluso vidas, para conseguir. Es simplemente un riesgo que no podemos correr.
pasado estuvimos en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México y bueno, pues es esperable encontrarse con alguno que otro político, que siempre hay alguien que decide ir a estas marchas, aunque no es tan común pensar que puede haber ahí un político panista, pero sí, así fue. Y encontramos nada más y nada menos que a una senadora de Acción Nacional, un partido históricamente conservador, pero que estaba presente en la marcha a través de una de sus legisladoras que fue a la marcha del orgullo LGBT y que además no es la primera vez que va. Adivinen ustedes quién es. Miren ustedes, la van a reconocer porque además de todo tiene aspiraciones políticas bastante ambiciosas. Pues acá estamos reportando la marcha LGBTTTIQ. Aquí está Xóchitl Gálvez conmigo. Hola Xóchitl, ¿cómo estás? Hola, qué locura de gente hoy. ¿Qué te ha parecido esta marcha? Muy alegre, la verdad es que me encanta esta ciudad en su diversidad y padre, todo el mundo. Oye, un poquito la logística, ¿no? Creo que la feria del libro sobró en este momento porque ni tienen beneficio y la marcha sí les tocó un poquito, pero de ahí en fuera. No es como que alguien va a venir a buscar libros el día de hoy aquí, ¿no? Pues sí, hubiera sido que empezara mañana, pero bueno, pues ahí para la otra ya se aprende. Oye, ¿qué te dice la gente cuando te ve acá? Pues mira, como he venido ya mucho tiempo y Ya siempre... eres un habitué. Sí, así, y lo veo como normal y pues no vengo aquí con un séquito de nada, tranquila. De hecho, ando buscando a mi hija, a ver si la encuentro en un ratito por aquí. ¿A tu hija? A mi hija Diana. ¿Anda por acá? Sí, la que es artista plástica, está bien loca. ¿Ah, sí? Sí. Tengo una hija mía. Podríamos entrevistarla. Ah, pues ahora cuando la encuentre. A ver si... Sí, sí va a querer, pero cuando... Pues que vamos caminando, ¿no? Primero te voy a preguntar a ti si esto te parece correcto. ¿Por qué estás con estos colores en vez de tener el blanco y el azul? No, bueno. Te estás revelando ante tu partido. ¿Ya les pediste permiso? Ay, eres tremendo. No, a ver, el PAN sabe. Sabe. El PAN sabe que yo tengo diferencias en algunos temas donde se habla de libertades, especialmente el tema de la interrupción legal del embarazo y el tema, pues, de las bodas entre personas del mismo sexo, este tema de la adopción, ya que en la ciudad son temas superados, afortunadamente, y eso sí se lo reconozco a la izquierda. O sea, esta ciudad de libertades, sobre todo Marcelo. Entonces, no creo que haya ninguna sorpresa para nadie. Cuando fui delegada hice un carro alegórico, vine con... Hiciste tú un carro alegórico, siendo delegada del PAN aquí. Sí, claro. Y fue un carro súper exitoso porque el eslogan era Miguel Hidalgo es tu casa. Entonces hicimos una casa y se subió la reina de la marcha del orgullo gay al carro y se subió la supermana y traíamos un DJ. Armamos un desmadre impresionante en el 2016. O sea, Bueno, no entiendo, ¿dónde quedaron los valores de Acción Nacional? Todo este rollo de que la familia, ¿dónde quedó la inspiración católica de Acción Nacional? ¿Qué pasó con todo eso? a ver, ¿Eso no es el PAN? eso no es el PAN. No. No solo eso es el PAN. Ok. O sea, hay un sector del PAN que tiene ese pensamiento, lo respeto, pero habemos otro sector del PAN que entendemos que ahora hay otras familias. O sea, hay un PAN gay friendly, digamos. Sí. Hay un PAN gay friendly. Y sobre todo el de la ciudad. El de la ciudad es un PAN mucho más abierto, Ataide es un hombre de una mente mucho más amplia. Yo conozco muchos panistas que participan en la marcha, a lo mejor no como PAN, pero sí ellos están aquí y piden a gritos que haya una mayor apertura con estos temas. De hecho, me parece que el PAN incluso abrió ya este debate adentro del PAN y eso tiene que ser el propio Papa. Oye, pero ¿qué dice, por ejemplo, Marco Cortés de que tú estés aquí? ¿Qué dice el coordinador de tu grupo parlamentario, Marco Antonio Adame? ¿Qué dice América Rangel? ¿Les has preguntado? No, o sea, tú no pediste permiso, digamos. Nunca he pedido permiso para nada en mi vida, ni a mis papás, ni a mi marido, ni a nadie. O sea, no soy una mujer que pida permiso,
Pero además imagínate, o sea, ya tenemos que acabar con estas visiones de transfobia, de homofobia. O sea, ya no podemos vivir en un país donde la gente no pueda ser libre. O sea, que la gente ame a quien quiera. Punto. Love is love y ya. O sea, tú promueves, digamos, eso que los panistas llaman la ideología de género. Pues yo sí digo que hay que dar libertades, ¿no? Yo no, o sea que, ¿Qué es eso de la ideología de género, pues no, tendrías que preguntarle a los panistas. Pero ¿de dónde sacaron esa mamada, con todo respeto? Pues Si es una mamada, ¿no? pues es una mamada, yo digo. Una mamada. O sea, Punto. podemos decir a la cámara que es una mamada. Pues hay muchas mamadas. Es que dicen que... Es que además dicen, por ejemplo, yo entrevisté a Juan Sandoval Íñiguez, al cardenal, no sé si llegaste a ver la entrevista. Y él en esa entrevista dice que todo esto, la homosexualidad, es una conspiración de los mismos que han llegado a promover el COVID, de George Soros, de toda esta gente que lo que quiere es controlar la sobrepoblación mundial. O sea, que como ya decidieron que pues, esto no va a ninguna parte, ya somos demasiados, entonces quieren empezar a reducir la sobrepoblación y que por eso promueven el aborto, promueven la homosexualidad. Bueno, te digo que dicen que hasta promueven el COVID, esa es su teoría. ¿Tú cómo ves este planteamiento? No, que es una mamada. Y mira, ¿Pero qué hacemos con tanto panista que piensa así? O sea, la mayor parte de los panistas piensan así. yo creo que la mayor parte de los panistas no piensan así. ¿Y por qué no lo dicen? Pues porque son muy disciplinados, pero yo creo que la mayor parte de los panistas piensan que hay que tener libertades. Oye, digo, tú que conoces así como a varios panistas, ¿no? ¿Qué hacen ellos cuando tienen un hijo gay? ¿Dónde lo meten? Yo creo que toman conciencia del tema, van con una psicóloga, les explica que es un tema normal, que lo que tienen Sí lo que... pueden llegar a entender. No, por supuesto, yo conozco a varios que lo han entendido y sobre todo se han dado cuenta que estaban horriblemente equivocados. Bueno, Poiré, ¿no? ¿Viste el artículo que escribió Poiré? Por ejemplo, o sea, porque finalmente es tu hijo, ni modo que no lo ames, ni modo que lo eches de la casa. Entonces creo que eso es lo más confrontante que les puede pasar y habrá quien trate de mandarlo a terapias de reconversión, que ojalá en el Senado pronto saquemos ese tema, ¿no? O sea, que se prohíba tratar de convencer a la gente. Tú estás en contra de las terapias de reconversión. Estoy en contra de las terapias de reconversión. Órale, pero todo tu partido está a favor. Es más, dicen que se quejan de que las prohíban y bueno, no sé si has visto. Creo que había unos detalles técnicos de que cualquier persona que fuera a la psicóloga a decirle que tenía sentimientos encontrados, eso se podía tomar como una terapia. Pues eso no se puede tomar como una terapia de reconversión. El tema de la terapia de reconversión es de que te obliguen a ir a tomarla y que traten de que dejes de ser gay porque... ¿Tú has tenido sentimientos encontrados alguna vez? ¿Con mi persona? Ajá. Con mi persona no, con mi hija. De repente me ¿Sí? pone cosas en la mesa bien gruesas. A ver, ¿cómo qué? Pues eso, que me dice, pues a ver mamá, yo me puedo enamorar de una mujer o de un hombre. Es que así está pasando como con lo de la... ¿Qué edad tiene tu hija? 33. Ah, ya, pero así está pasando como con los chavitos de 20, ¿no? Como que ya... No, bueno, Ya ni siquiera 33, traen el pero rollo. me lo dijo cuando tenía 24. Pero como que ya no traen el rollo tan fuerte de gay, heterosexual, o sea, como que ya todo se ha vuelto más Como que fluye. fluido, ¿no? Pero eso me lo planteó cuando tenía 24 años en la Esmeralda. ¿Cómo reaccionaste tú? Pues obviamente ningún papá creemos tener la suficiente información y lo que hice fue leer más. A ver, tienes eso y al mismo tiempo tienes cosas que uno dice, no sé, por ejemplo, hace una semana la polémica en redes sociales era porque salió una película que se llama Lightyear o algo así, donde una película de dibujitos animados donde se dan un besito dos chavas, así un quiquito. Y salió una legisladora de tu partido, que se llama América Rangel, a decir que cómo era posible que no se podía obligar a los niños a ver eso, que ella tenía el derecho de decidir si sus hijos veían eso o no. ¿Qué piensas de todo esto? Pues que no ha visto a los libaneses cómo se besan. O sea, ¿no? Le falta mundo. Le falta mundo, porque yo cuando veo a los libaneses prácticamente besan a los hijos en la boca, o entre ellos se besan en la boca. Muchas mujeres se pueden besar en la boca porque tienen un sentimiento de amor. O sea, y no por, o sea, yo creo que justo para eso es esta marcha. Justo para eso es,
para que todo el mundo salimos a marchar, para que se deje de discriminar, para que se deje de pues, estigmatizar y ojalá cada vez estas marchas lleguen a más personas y todo el mundo lo vea con normalidad. Oye, ¿qué piensas de este rollo del PIN parental? Que como yo lo entiendo es algo así como que tú tienes derecho a ponerle como que una especie de marquita a tu hijo. A mi hijo no le enseñen ideología de género, no le enseñen que existe la homosexualidad, no le enseñen, o sea, como que a mi hijo no lo tocan porque es mío y yo decido lo que mi hijo puede saber o no saber. Pues no estoy de acuerdo porque tu hijo no vive en un palacio de cristal y no va a salir, tu hijo va a salir al mundo, tu hijo tiene derecho a escuchar todo, a ver todo. También tu hijo no es de tu propiedad, ¿no? En ese sentido. Y mira, por ejemplo, mis hijos fueron a un colegio católico porque me quedaba en la esquina de mi casa. Pero todo el mundo decía, ¿cómo que va a un colegio? Yo les enseño lo otro en mi casa. O sea, no me generaba problema. Lo que para mí era cómodo es que estaba a la vuelta de la casa y yo no tenía tiempo para llevarlo a 20 minutos. Y pues decían, oye, pero eres mal hablada. Bueno, pues en el colegio le darán unos valores, yo le daré otros y él tomará la decisión de cuáles quiere, ¿no? Oye, y luego tienen todo este rollo, igual esta misma diputada América Rangel. Por cierto, ¿la conoces? ¿Son amigas? Sí la conozco. ¿Te cae bien? Digo, la respeto. ¿Tendrías algo que decirle, digamos, un mensaje? Pues decirle que respeto su opinión y ¿Podrías no ser tan política y darle un mensaje un poquito más? que se aliviane. Como que le falta relajarse un poco. Pues relajarse y a lo mejor entender que el mundo está cambiando y tratar de ponerse en los zapatos de las otras personas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo traen este rollo de que, por ejemplo, de los baños, de si las mujeres trans pueden o no entrar a los baños de las mujeres, digamos, biológicas, entre comillas, por llamarle de una manera. Les preocupa muchísimo y le dedican mucho tiempo a ese tema. A ver, para ti, ¿una mujer trans es una mujer? Sí, es una mujer. Es una mujer. Punto. No hay Aunque no tenga, digamos, genital. pene o no de mujer. tenga. Si ella se siente mujer, La mujer es quien se siente mujer. ella se siente mujer y nos va a respetar a nosotros, a las mujeres en un Y hay baño. que decirle mujer. Hay que decirle mujer y seguramente no va a entrar a acosar a ninguna otra mujer al baño. Es que es lo que ellos dicen. Ellos dicen que hombres vestidos de mujeres se meten a los baños y violan a las mujeres. Esa es su teoría, digamos. Y además cuentan historias y sacan noticias de eso. Digo, yo no sé si tengan estadísticas, pero... A mí me parece que son prejuicios y que yo, por ejemplo, mi hija es muy normal que cuando vamos al palenque se meta al baño de hombres porque es el que está más vacío y le vale madres. Se mete, hace pipí, sale corriendo porque el otro tiene una cola de 200. No sé, igual si lo piensas, ¿no crees que sería en el fondo que ya es medio un anacronismo eso de baños de mujeres y baños de hombres? Se necesitan baños separados. El otro día fui a un antro y eran juntos los baños. Y se me hizo raro, me descolocó, pero luego me puse a pensar, dije, pues, sí, pero ¿por qué no pueden ser baños mixtos todos y ya, quitarnos de esos problemas? Y ahí ya no va a haber ningún problema, porque si alguien te quiere hacer algo, pues hay quien te defienda. A ver, yo creo que si alguien te quiere hacer algo, puede ser el tipo mejor portado y de repente enloquece, como el tipo que mató a su esposa. Sí, o sea, no necesita meterse al baño. Para matarte, ¿no? No. O sea, lo puede hacer en cualquier lugar, lo vemos diario. No. Yo tenía la idea que hubiera baños para todos, sin problema y a lo mejor con privados, porque pues sí es un tema privado, ¿no? O sea, con su puertita y ya abajo y ya. Oye, ¿tú cuándo fuiste delegada o jefa delegacional era en esa época? Delegada de Miguel Hidalgo. ¿Cómo lidiabas con estos temas? O sea, cuéntame un poquito cómo te enfrentabas con estos temas cuando había casos de discriminación o así. Porque tú fuiste como muy, digamos, sí tuviste una gestión bastante peculiar en ese sentido, muy distinta pues a lo que uno esperaría de un alcalde del PAN, ¿no? La verdad. Mira, por ejemplo, cuando se dio el incidente entre Arne y las chicas trans, porque A ver, ¿qué pasó?
Pues Arne los llevó por una falta cívica por una queja de vecinos, porque estaban teniendo sexo en la calle, ¿no? Sexo explícito en la vía pública. El vecino presentó unas grabaciones donde pues sí se ve. Entonces, se ve el acto sexual, en las grabaciones se veía el acto sexual. Me las entregó y eso es una falta cívica. Y entonces el código dice que cuando es una falta cívica te remiten al cívico. Y entonces Arne se llevó a la chica trans al cívico y se hizo un escándalo tremendo. Y entonces yo lo que proponía era que abajo del bajo puente pusiéramos un espacio público para que pudieran tener relaciones, pero bien cuidado, con baños, con seguridad. ¿De verdad proponías eso? De verdad proponía eso. Eso proponías tú. Hoy se lo rentamos a una empresa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no avanzó la...? No, pues el gobierno de la ciudad no quiso, pero yo digo, nos quejamos de un problema, está bien, no se puede tener sexo en la vía pública. Pero ya esa solución, digo, es como para Suecia o para Holanda, ¿no? Como ponerles cabinas para llevar a cabo actos sexuales. Y que no lo hagan en el coche y que no lo hagan en la calle. Debería ser un hotel, pero luego, no sé. Yo lo propuse, dije, a ver, esto es una solución, vecinos. No quisieron. Y luego, ¿Cómo reaccionaron los vecinos? pues a uno les gustaba más, porque de todas maneras tienen un problema en la calle. ¿Se les antojó a algunos vecinos? Pues, algunos dijeron, pues no está mala solución, porque decían, es que los niños pasan aquí, esto pasa a las 8 de la noche, ¿no? O sea, nos espantamos un poco, pero hay que ordenar los temas hay que ordenarlos. Sí, y es mejor partir de la realidad, ¿no? O sea, digo, la gente tiene sexo, esto está pasando, en vez de querer prohibir, la lógica es más bien mejor regulemos, ¿no? Y regulemos, y hoy esos lugares se los rentan a la iniciativa privada. A lo mejor se les pudo haber rentado, les hacemos una organización AC y tienen ahí un negocio. Bueno, ha sido Ámsterdam. Sí. Las cabinas. Bueno, pues eso puede hacerse. Se lo rentaste a Globo, se lo rentaste a panaderías, pues se los hubiera rentado a ellos. O sea, si tú fueras, digo, ya para pasar a lo político, ¿no? Porque no podemos obviar el hecho de que en algunas encuestas ya apareces con una, digamos, intención de voto importante. Tú, digamos, amsterdamizarías un poco la Ciudad de México. Yo lo que haría es crear orden. Eso suena muy conservador, orden. Entonces, en Ámsterdam lo que hay es orden. O sea, ¿tú irías por una ciudad ordenada y generosa? Ordenada, o sea, hay que ordenar la prostitución, hay que ordenar el tirar la basura en la calle, hay que ordenar las dobles filas, hay que ordenar la ciudad. ¿Regularías la prostitución? Regularía el consumo de drogas. O sea, a ver, ¿También estás a favor de regular el consumo de drogas? También estoy a favor de regular el consumo de drogas. Ok. Después de esta conversación con Xóchitl Gálvez, fuimos a caminar porque yo quería ver cómo interactuaba ella con la gente de la marcha. Ver si le decían algo por ser panista, si le increpaban, si le reclamaban algo. La verdad es que para mi sorpresa no fue así. En general, los asistentes a la marcha no le expresaron mayor descontento, aunque sí nos encontramos a este sujeto. Y miren ustedes cómo reaccionó la senadora. Hay que tener congruencia. Cuando tú te definas y digas que eres parte de la comunidad, yo podré entender eso. Mientras es discurso. Me gustaría que vieras mis actos. Mientras es discurso. Bueno, te ¿Sí? respeto. Igualmente. Oye, pero ¿qué sientes que es discurso exactamente? Porque los actos que tiene la derecha van en contra de muchos avances que nosotros y reivindicaciones que estamos pidiendo como comunidad homosexual. O sea, ¿tú sientes que la senadora no se ha comprometido o por qué lo Así dices? es, como grupo ella tiene que defender una ideología. Pero yo siento que en algunas cosas sí se ha comprometido. No sé, igual le puedes dar algunos ejemplos. ¿Cuáles serían tus ejemplos? Por ejemplo, estoy en contra de las terapias de reconversión y lo he hecho firmando la iniciativa para que no se le obligue a nadie a tener una terapia de conversión, aunque mi grupo parlamentario está a favor o en contra de esa iniciativa, yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que se prohíban las terapias de reconversión. Como jefa delegacional siempre traté de trabajar en la inclusión, que se respetara la comunidad trans como delegada. Estoy
no condeno nada relacionado a derechos, ¿no? Siempre he sido una mujer de libertades y siempre he estado aquí. Entonces sí estoy en un grupo parlamentario que trato de convencer que actúe distinto, pero mientras yo actúo como creo. Sí, o sea, igual y no todos los panistas tienen que ser iguales, puede haber excepciones. Tal vez Xóchitl Gálvez sea una excepción. Claro, yo preguntaría cómo es trabajar contracorriente en un partido donde su filosofía es en contra de los derechos de todos nosotros. Bueno, pues justo ese es el gran tema. He disentido y cuando no estoy de acuerdo, pues lo manifiesto y no voto en el sentido que ellos, ¿no? Esperemos. También hay gente dentro de Morena que es antiderechos. Claro. No nada más en el PAN, No, claro. en todos lados. Claro, en todos lados. No sé si te has fijado, pero... pero... Esta parte, sí. Y bueno, pues tanto gente de derecha como de izquierda también es homofóbica, ¿no? Pero entonces justo estamos aquí contra esas expresiones de la homofobia y de la transfobia. Hoy estoy aquí para decir que nadie debe de discriminar a nadie por su preferencia sexual. Y eso, fíjate, hay gente en Morena que está... Que es homofóbica. Claro, y no por estar en Morena ya cumplen con los preceptos. El propio presidente no se ha atrevido a algunos temas. O sea. De hecho, bueno, ahí las posiciones que maneja son de derecha, ¿sí? O de pragmatismo, ¿sí? Así es. Y pues bienvenida, ¿no? Pues aquí tenemos esa convergencia adelante. Oye, ¿y tú votarías por alguien del PAN en algún momento? No. Si tuviera posturas No, vivo en un estado... pro LGBT. Yo vivo en un estado panista. Yo vivo en Yucatán. En Yucatán. Sí. Y allá la homosexualidad pues está en las piedras. Los compañeros están totalmente marginados. No son capaces de decir, soy homosexual, tengo una identidad homosexual. ¿sí? Mucho menos puedes trabajar cuestiones de género. ¿sí? Fíjate, el otro día vi un tuit de un chavo que dijo que Mérida era de colores y lo retuiteé, porque me encantó. Me encantó que la blanca Mérida no sea blanca, que sea de colores, porque ustedes tuvieron su marcha y me dio gusto. El asunto es que es un rollo muy comercial, ¿no? O sea, realmente que digamos que haya apertura, no la hay la apertura, ¿no? Tenemos un presidente que es homosexual y que finalmente se esconde, ¿sí? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Sí. Y estamos hablando de un presidente municipal. ¿Ah, sí? Hay que esconderse. A ver, cuéntanos más. No se hace mucho calor. Cuéntanos más. El asunto es que cómo es posible que todo mundo te sepa tu preferencia y no puedas decirla porque estás en un cargo público. Es lo más cabrón que pueda pasar, es autocensurarte. No necesariamente tienes que plantearlo, pero tienes que reivindicar, ¿no? ¿Qué piensas, senadora? ¿Tendrían que salir del closet de esos políticos? Mira, vivimos en una sociedad que ha sido tan represiva con las personas que salen del closet. Yo conozco inclusive políticos de Morena que tienen otra preferencia sexual y que no salen porque le tienen miedo a una sociedad. Por eso estamos aquí hoy, para que esta sociedad se abre y deje de juzgar a las personas. Hay que abrirla. Y si tenemos coincidencias, adelante. Órale. Gracias. La Ciudad de México fue la primera en América Latina en tener una marcha del orgullo LGBT. Ocurrió en 1979, hubo una antes, en el 78, pero no era propiamente una marcha del orgullo. Pero esta de la que les hablo, de 1979, tuvo apenas una presencia de 1,000 personas. Eso, según se registró en aquel momento. Puede ser que hayan sido algunas más, pero digamos, era una marcha muy pequeña. Hubo en ese momento grupos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet. Como se imaginarán ustedes, pues eran unas manifestaciones muy combativas, donde apenas unos cuantos se atrevían a romper el silencio y el estigma que había en contra de la población, digamos, sexualmente diversa. Con el tiempo, la marcha del orgullo ha ido cambiando y ha cambiado muchísimo. Se ha convertido ahora en algo que parece más bien una fiesta más que una marcha de protesta. Si ustedes fueron a la última marcha
el domingo pasado en la ciudad, que fue la marcha número 43, pues ya hubo cerca de 250,000 personas. ¿Se imaginan ustedes? De 1,000 en 1979 a 250,000 43 o 44 años después. Vaya que las cosas han cambiado mucho y por eso creo que es importante conocer la experiencia de las generaciones anteriores. Espero que nuestro invitado de hoy no se ofenda por esta presentación. Aclaro que no le estoy diciendo viejo a mi invitado, ni me estoy diciendo joven a mí, pero me parece importante conocer la experiencia de quienes estuvieron cuando la Marcha del Orgullo pues no era necesariamente un gran reventón, como es hoy, sino una fiesta, sino más bien un día de protesta y de lucha, porque eso eran fundamentalmente estas marchas. Claro, en un tono festivo y lo que fuese, pero no dejaban de ser realmente marchas de protesta. Por eso le agradezco mucho a Genaro Villamil hoy que nos acompañe. Muchas gracias, joven Hernán Gómez. Por estar aquí. Gracias. Un gusto. Genaro, pues, a ver, yo quisiera preguntarte de entrada cómo fueron las primeras marchas. Tú no fuiste a las primeras. No, yo tenía 9 años en ese entonces. 9 años, pero digamos, ¿qué sabes de esas primeras marchas? La primera, me decías hace un momento, en realidad fue en el 78, no era propiamente una marcha del orgullo. No. Pero, ¿cómo fue esa primera marcha? ¿A quién se le ocurrió salir? Había pasado Stonewall en el 70 en Nueva York, que era una referencia importante. Ya había habido algunas en Europa. ¿A quién se le ocurre hacer una primera marcha aquí en México? Hay un personaje que creo que es importante reivindicar, reconocer. Por cierto, hace falta una buena biografía de ella. Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas junto con Carlos Monsiváis, junto con militantes entonces de aquellos primeros grupos de liberación homosexual que estaban vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ajá. Eran trotskistas. Entre ellos estaba el entonces muy joven, casi niño, Alejandro Brito. Alejandro Brito, que es el creador y director de Letra S, y bueno, un iniciador de muchas organizaciones e iniciativas por la liberación y por la lucha contra la discriminación de las personas que viven con VIH y contra los crímenes de homofobia. Esos primeros grupos estaban articulándose en torno a la primera década de la matanza del 68. Entonces estamos hablando de que el primer contingente que se tiene consignado, que aparece como un grupo de lesbianas y de gays dentro de una gran marcha que era la marcha conmemorativa de la matanza del 79, fue la que se organizó en el 78. Uh-huh. De ese grupo surge el núcleo que impulsa esta marcha a la que tú haces referencia en el 79, que no tiene nada que ver ya con el carnaval de la Ciudad de México, que es ahora la Marcha del Orgullo. Todavía quedan de repente algunos grupitos que ves como aislados, que se les ve todavía lo combativos y que van cantando este ruido de no hay libertad política, así no hay libertad sexual. Esas consignas vienen de los 70, me imagino yo, de los 80. Y de 80. Foucault. Bueno. Y de Foucault. Era la época en que este sociólogo francés, Michel Foucault, era como el gran referente de los primeros movimientos de liberación homosexual de esa década. Además, tenemos que recordarnos el contexto de ese momento. Era 79, estaba empezando el thatcherismo en Gran Bretaña, iniciaba Reagan en Estados Unidos, iniciaba el Papa Juan Pablo II con una cruzada conservadora durísima que afectó e impactó mucho en los 80s. No, sí se necesitaba mucha osadía y mucha valentía para, en una ciudad como la mexicana de 1979, salir a tomar las calles de esa manera y pues no por otra razón apenas fueron 1,000. ¿No? Exacto. Además habían racias. Era una ciudad donde todavía habían racias en los bares o en los centros de reunión gays que no eran explícitamente gays, ¿no? Ajá. De aquellos lugares, creo que solo sobrevive uno que se llama el Spartacus, que está ni siquiera está en la Ciudad de México, está en Ciudad Neza, que es, digamos, de los iniciadores de
de aquella primera generación de sitios de encuentro gays, ¿no? Cuéntame la primera marcha a la que tú fuiste. Fue en el 90. Yo llegué a vivir a la Ciudad de México en el 89. Yo soy de Mérida. Vengo en el 89. En el 90, como periodista del Financiero, voy a una manifestación que en realidad era una marcha que ya empezaba a tomar características importantes de diversidad, pero no es lo que se convierte la marcha a partir del año 2000, ¿no? Ajá. Esa primera marcha, pues, tenía 20 años, fui solo. No, ¿Solo? No, creo que fui con un amigo de la facultad. Ajá. Un amigo o dos amigos de la facultad de Ciencias Políticas. Además, pues había una situación tensa. Estamos hablando de 90, gobernaba esta ciudad Manuel Camacho, que no era precisamente un represor, estaba de secretario de gobierno, por cierto, Marcelo Ebrard, y tampoco era un funcionario represor, pero sí había un clima. Pero no era el Marcelo gay friendly que conocemos No, hoy. para nada, no, para nada. O sea, no era políticamente correcto ni era bien visto que un político apoyara causas de la comunidad Claro. LGBT. Sí, no. Es más, ni siquiera existía la noción de comunidad LGBT. Eran maricones, jotos, maricas, y homosexuales. Homosexuales, Desviados, enfermos, ¿no? pues no era tan duro el ¿No? término, pero sí era, ni siquiera había una noción de identidades sexuales como hay ahora, ¿no? Donde las identidades sexuales se han vuelto muy diversas, ¿no? Hay bisexuales, hay intersexuales, hay transexuales, Y cada día se inventan nuevas identidades. hay queers, ¿No? hay... Sí, claro. O sea, ya la lista completa ya cada vez se hace más difícil. El arco iris tiene más de 7 colores ya. Sí. Pero eso es muy contemporáneo. En esa época apenas se estaba dando, pues, la primera marcha, que además a mí me toca presenciar, ya tenía el tema de la batalla y de la demanda del acceso a los medicamentos de VIH. Ajá. Estamos hablando del 90. La pandemia que ya casi nadie se acuerda, del VIH-Sida, empieza en el 81 en Estados Unidos, llega a México en el 84. Hay grupos ya de enfermos y de seropositivos que encabezan una batalla muy importante en los 90s para que, en primer lugar, hubiera análisis de sangre en los bancos de sangre del sistema de salud pública, que no hubiera riesgos para aquellas personas, que muchos se contagiaron así. En México pocos en relación con Estados Unidos, gracias a la presión de esos grupos. Y el acceso a medicamentos. No era una marcha festiva, no era una marcha, digamos... No había carros alegóricos. No me acuerdo, Drag no, porque queens, todavía no ¿verdad? participaban, no participaba la parte empresarial del mundo gay friendly, ¿no? Todavía el capitalismo no llegaba ahí, digamos. Pues no era un gran negocio. Habían, si acaso te estoy hablando de una ciudad que tendría, cuando mucho, 5 o 6 sitios de encuentro Pero gays. rápidamente cambió esto. O sea, ya en 10 años era otra historia. Sí. Ya. Ya en el 2000, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2000-2006, yo creo que es el gran momento de quiebre, y obviamente en el gobierno de Marcelo Ebrard. El gobierno de Marcelo Ebrard, 2006-2012, es ya la normalización, entre comillas, de una comunidad que ya no es señalada ni como enfermitos, loquitos o raros, sino como algo contemporáneo, moderno, ¿no? Esa misma comunidad es la que permite que se impulse casi en paralelo toda la agenda que tiene que ver con el aborto, aunque sean grupos distintos, obviamente el matrimonio que en 2010 agarra en la Ciudad de México un punto fundamental, ¿no? El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Sí. Habían discusiones dentro de los grupos gays sobre si se aceptaba o no se aceptaba, por ejemplo.
Oye, Genaro, tú fuiste muy amigo de Carlos Monsiváis y, bueno, él acompañó muy de cerca el movimiento, digamos, en general, todo el tema de la diversidad sexual y sus expresiones públicas, ¿no? Sí. Manifestaciones públicas, la reivindicación de sus derechos. A mí me da curiosidad cómo hubiera visto Monsiváis la marcha de este domingo y cómo hubiera hecho una crónica de esta marcha o de estas últimas marchas. ¿Cómo sientes que contaría esta historia, digamos, si le hubiera tocado ver estos 43, 44 años de evolución? Sí. ¿Cómo sientes que sería una crónica de Monsi de la última marcha o las 2 o 3 últimas marchas? La escribió, de ¿sí? hecho, no es tan reciente. Él fallece hace 12 años, pero antes de fallecer, él escribe Apocalyptic. Ajá. Buenísimo. De hecho, el título Apocalyptic ya te está hablando de una ciudad de la diversidad. Ajá. El título lo toma él o se le ocurre a él de aquella expresión en el Zócalo del desnudo masivo para las fotos de este Tunick. fotógrafo Spencer Tunick. Ajá. Él además estaba divertidísimo, nunca en su vida de cuáquero protestante había visto a tanta gente desnuda, mucho menos en el Zócalo. Y aunque no fuera una manifestación explícitamente gay o gay, era una expresión de la liberación, no solamente sexual, sino política. En ese performance de Spencer Tunick, la gente que estuvo presente empezó a gritar, es un honor estar con López Obrador, en el Zócalo, y empezaron a gritarle cosas a Norberto Rivera frente a la catedral. Esa crónica que la construye Carlos en ese libro, él estuvo ahí presente, es de quizás los últimos ejemplos de crónica urbana que Carlos realiza, dando ya una reflexión sobre el arco de la ciudad de las libertades. Sí. ¿No? Hay una también en ese libro de cómo se transforma, por ejemplo, la zona rosa Sí. histórica, que es muy bonita también. Sí. Pero yo no recuerdo nada sobre la marcha en sí. En realidad él no era tan, digamos, tan pendiente de la marcha. Él ya sentía que la marcha del orgullo ya se le había expropiado a los grupos civiles o a las organizaciones como el Frente de Liberación Homosexual y Lambda y todos estos primeros grupos para hacer un asunto de mercadotecnia. ¿Qué sientes tú de eso, de esta comercialización del tema LGBT? Que estamos en un sistema capitalista, que es normal que esto suceda, que... Igual que se hacen playeras del Che. Exacto, y o se venden, de y Frida es Kahlo. un gran negocio. O de Frida Kahlo, que de repente se vuelve un cliché, ¿no? Ajá. El tema fundamental sigue siendo la violencia. Y en eso Carlos tenía una perspectiva muy dura. Ajá. Y decía que el último frente de resistencia ya no estaba entre los hombres gays o entre las lesbianas normalizados y normalizadas, sino que estaba con los transvestis y con los trans. Los principales crímenes de odio que ocurren en este país y ocurrían hace 10 años siguen siendo contra esa población. Y llama la atención porque a veces ni siquiera dentro de la propia comunidad gay creo que hay una solidaridad plena y suficiente con estos grupos. Hay incluso discriminación hacia las personas trans desde la comunidad gay. Falta de comprensión, de aceptación, ¿no? Hay una homofobia interiorizada o lesbofobia interiorizada enorme y desgraciadamente también hay mucho clasismo. Sí. Hay un sector muy amplio dentro de esto que no... Yo no creo que haya una comunidad gay. Yo creo que hay muchas comunidades LGBTs. Hay muchísimas. Sí. De muchísimas categorías y características. Hay desde los más exquisitos, fresas, mis reyes, influencers, hasta los fitness, hasta digamos, la población más precarizada,
que viene de las periferias de la ciudad y que es mal vista también en esa marcha. O sea, el morenaje, hay que decirlo con todas sus palabras, no es bien visto por una élite blanca, muchas veces de orígenes de otros países Sí. o de otras religiones, en la comunidad LGBT mexicana, ¿no? Entonces, creo que también sigue habiendo una, pues como Bueno, diría, hay cadenas una en los pigmentocracia. antros gays, Claro. en los que se selecciona quién entra y quién no. O sea, los mismos criterios de discriminación, de exclusión que se critican hacia las personas Así gays es. son practicados en esos mismos sitios. Ese es el gran desafío. Cómo dentro de las comunidades gays se están reproduciendo esquemas de discriminación adentro que tienen que ver, ya sea por la juventud, o sea, hay toda una, pues un desprecio, una discriminación a las personas mayores, una gerontofobia. Hay también, evidentemente, una pigmentocracia. Hay, evidentemente, también un clasismo muy fuerte. Y hay también pues, ¿por qué no decirlo? Hay también una corriente muy de derecha que se incrustó en el movimiento, ¿no? Y que no les preocupa la liberación y los problemas de injusticia o de desigualdad, que están bajo el esquema del narcisismo permanente. O sea, sí. y viva la vida porque ya somos libres. No es cierto. O sea, el gran discurso de Nancy Cárdenas y de Monsiváis y de los grupos originales de la liberación homosexual era elemental. No podemos sentirnos liberados como comunidad si no liberamos a la sociedad. Es decir, no puede haber una desvinculación de los movimientos LGBTs del esquema de la desigualdad social en México. Sí. Un poco el discurso de López Obrador frente al feminismo radical, Claro. que también choca, ¿no? Claro. Y se enfrenta. Pero es parte de esta tradición y discusión que hace falta, que creo yo que hace falta abrir más en los medios y en los espacios Sin duda. de cobertura, ¿no? Sin duda. Genaro, este fin de semana estuviste en medio de la polémica. Digamos, creo que no era tu intención estarlo, pero te tocó. Después de que un simpático personaje llamado Ricardo Salinas Pliego Sí. lanzó un dardo envenenado, creo yo, con mucha mala leche, creo que es muy obvio. Un tuit que decía, para la gente que no lo vio, y si me permites lo vamos a mostrar. Sí, claro. Decía, estoy seguro que esta imagen de Genaro Villamil es falsa y si fuera verdadera, mira, ya asumiendo que algo está mal, ¿no? Sí. No tendríamos por qué atacarla por sus preferencias, así como yo soy buena onda, ¿no? Fuerza, Genaro, y mi total apoyo, te dice como si fueran amigos. La vida personal es aparte, nada más no se meta Ahí conmigo viene publicando la falsedades amenaza, o notas ajá. sin pruebas. Abrazo. Y ahí publica una foto tuya divirtiéndote en un antro, en un lugar gay. Obviamente te estaba queriendo balconear, ¿no? Y ahí él lanza, tú le sueltas una respuesta diciéndole, la foto no es falsa, señor Ricardo Salinas, soy gay y con mucho orgullo. Y le pones además el hashtag Orgullo 2022, porque todo esto pasó el día del orgullo. Y le pones, le recuerdo que ser gay, lesbiana, trans o bisexual no es ninguna enfermedad y menos algo de qué avergonzarse. Enfermo es ser megalómano, fingir empatía, intimidar y usar información privada, like you, como tú. Bueno, sin duda, digamos, una respuesta pues bastante digna ante un intento de bullying cibernético. Pero yo quisiera saber qué fue lo que te llevó a contestar de esta manera. Uy. ¿Por qué no ignorarlo? ¿Por qué Qué buena pregunta. decidiste contestar? ¿Habías hablado públicamente, por ejemplo, de tu orientación sexual antes? ¿Decidiste hacerlo ahora? Nunca había salido qué ponderaste? públicamente, digamos, del closet Ajá. en una red abierta como Twitter. Ajá. Y me acordé mucho de Carlos, de Monsiváis. Lo atacaban mucho en sus últimos años. Además, me parecía un ataque muy injusto porque no lo habían leído. O sea, porque eran grupos, precisamente grupos del ITAM,
Ah, ¿sí? Hasta de la Facultad de Ciencias Políticas, que lo atacaban mucho porque no había salido del closet. Lo mismo que le hacían a Juan Gabriel, ¿no? Y a otras figuras, digamos, Como- de la referencia del imaginario colectivo mexicano, como si fuera una obligación tener que hacer pública una opción. No creo que sea una preferencia, yo creo que Como es si una las opción. personas heterosexuales hicieran públicas. Sí, su tuvieran orientación que salir del sexual. closet, ¿no? Decir, pues yo soy Ricardo Salinas Pliego y soy muy heterosexual y me encanta presumir a mis mujeres en los yates, ¿no? Entonces dije, el tuit original de Salinas Pliego tenía 3 semanas de haberse subido y yo no lo respondí. Y además esa foto ya había circulado mucho. Tú te guardaste la respuesta para el día. Digamos que no lo pensé, Ok. sino que fue un impulso Ok. derivado de una... Estaba yo en Madrid justamente ese día. No había marcha en Madrid, pero recordé muchas cosas de lo que vi en Madrid, en las marchas de Madrid, de lo que hablé con Carlos en esa época, en donde él decía, bueno, y todavía me reprochan que no salgo del closet, pues ¿por qué no me leen, no? Pero yo dije, bueno, yo creo que también es importante a veces poner una frase clarísima y contundente, y qué mejor oportunidad que hacerla frente a alguien como es Ricardo Salinas Pliego, que tiene una responsabilidad enorme como concesionario de la segunda cadena televisiva de este país, dueño de muchas empresas y también empleador de muchos de la comunidad LGBT. Y creo que fue una decisión meditada en función del día, del momento y también de decir, a ver, espérense, lo peor que puede haber en la homofobia es la homofobia disfrazada de apoyo. Porque esto que hace el señor Salinas Pliego es lo que hacen muchísimos otros políticos y empresarios. Sí. Por un lado, fingir, no, pues yo respeto a todos, cada quien, no. Y en realidad no están respetando, en realidad están usando información privada, ¿no? Sí. En términos de comunicación ver. política es una vacuna. Ajá, a ver. Es ¿cómo una que es vacuna. Cuando tú ya estás asumiendo una condición o pues si tú eres sordomudo, si tú eres débil visual, etcétera, y asumes esa condición, entonces ya no te van a usar o no van a herirte o no van a pretender usar esa condición como un punto de ataque. Porque tú dices que este es un acto intimidatorio. Tú Sí, lo claro. percibiste así. Por supuesto. O sea, él pone una foto tuya, digamos, un usuario puso una foto tuya Sí. en un lugar de diversión. No la vamos a mostrar, no hay por qué, no vamos a nosotros evidentemente a mostrar esa fotografía, pero él reproduce una foto de un usuario que tenía apenas 1000 seguidores o una cosa así, muy marginal, y obviamente pues le da una difusión amplísima porque su cuenta tiene no sé cuántos cientos de miles o de millones Claro. de seguidores. Entonces amplifica el mensaje, haciéndose el que está tratando de ser solidario y buena De onda ser contigo, empático, así es. cuando en realidad lo que quiere hacer es, como en su lógica, como balconearte Balconear y generar bullying. y generar bullying. Lo más ¿Y impresionante... generó bullying? ¿Tuviste respuestas a En ese el mensaje? momento ¿Cómo fueron que él publicó, no. El bullying vino justamente con la respuesta de él. Este sábado. Ahora. Ahora. En ese momento no. No, en ese momento, pues como yo no me enganché, no, lo que sucede siempre con Twitter, ¿no? Ajá. Y con esas campañas de troles y de pleito y de polarización. Evidentemente, yo no lo hacía ni por pleito ni por nada, lo hacía para plantear una posición. Y lo que me sorprendió fue la respuesta de Ricardo Salinas Pliego, en donde me dice, es que no entendiste mi mensaje, yo te estaba apoyando. Y le dije, no, tú no estás apoyando, tú estás intimidando. Entonces viene una cascada de mensajes en donde él está documentando su homofobia.
como diríamos Ibáñez, está documentando su optimismo. Pero además no es el primer caso que No. él utiliza el Twitter para diseminar mensajes homofóbicos. Yo recuerdo que alguna vez Bueno, la Simón senadora Levy le llamó Citlali Hernández. loquilla. A Citlali creo que ha sido más por su sobrepeso, me parece. Todo el tiempo, por su condición de mujer, por su sobrepeso, o por ser morena, Sí. morena físicamente y morena políticamente. Siempre es un discurso discriminatorio, un discurso de odio. Es el discurso típico del hacendado postmilenario que cree que todos son sus gatos, sus empleados, sus sirvientes, y no le pueden decir nada porque él es el dueño del sarcasmo, de la ofensa y de la vida de los demás. Ese personaje es el segundo hombre más rico de México, es el que se quedó gracias a los préstamos de Raúl Salinas Pliego con la segunda cadena televisiva del Estado mexicano, y es además quien pretende asumirse como el nuevo Donald Trump mexicano. Entonces, hay todo Ahora, un personaje que creo que vale la pena ubicarlo, ¿no? Ahora es un personaje que casualmente no se pelea con el presidente, que se habla de incluso de una alianza con el presidente. Entonces, es una cosa muy extraña, porque por un lado es como aliado del presidente, al presidente no lo toca, pero sí ataca a los personajes de su gobierno o que tienen responsabilidades en el Estado mexicano, como es tu caso. ¿A qué juega, digamos? Porque por un lado tiene un pie adentro y por otro lado golpea. Es un poco... Creo que él es creyó que iba a complejo ser el tema. un personaje intocable. Ajá. Creo que la relación, buena o mala, no sé cómo sea, con el presidente, lo iba a dejar intocable. Intocable en sus temas que más le importan, como es pues el tema que siempre le sacan a relucir, que es la falta de pago de impuestos, la evasión fiscal. Pero no ha sido así porque sí les han cobrado los impuestos. Y Raquel Buenrostro y el SAT han demostrado pues, que no, y que podrá ser muy amigo del presidente, pero esa condición no te hace un ser intocable. Y entonces yo creo que colateralmente él ha querido ser una figura dentro de la red social, pero en este caso yo creo que sinceramente le haría muy bien tomarse unos cursos de género. Y no lo digo con sarcasmo, lo digo con la absoluta conciencia, porque yo mismo los he tomado, de que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo discriminadores que podemos ser. Sí, pero yo creo que eso ni le interesa ni lo va a hacer porque él está buscando provocar deliberadamente, Claro. con un propósito de visibilizarse públicamente y quizás incluso de construirse como una figura política. Hay experiencias, hay casos de figuras que se han construido de esa manera, provocando, generando odio. Es Trump. Creando estrategias de pánico social, incluso típicas de la derecha, Sí. ¿no? Y no podemos olvidar de dónde viene Ricardo Salinas Pliego, y quién es su familia, y quiénes son los Salinas Price, y quiénes eran. O sea, es un grupo que siempre ha militado en la derecha conservadora de Monterrey. Y no creo que sea ninguna cosa de qué avergonzarse. Pero lo que se debe hacer es asumir Claro. que tú estás en una posición en donde consideras a los débiles como prescindibles. Ese es lo peor del discurso sacado ahí de entre sus tweets y sus bromas de un personaje como Ricardo Salinas Pliego. En una coyuntura como el Día del Orgullo, creo que es importante poner desde una posición personal una posición política también, ¿no? No, y creo que le pusiste un límite muy claro y creo que lo hiciste dignamente. La verdad te felicito por esto. Pues yo no sé si cometí un error, pero te agradezco No, muchísimo. yo creo que estuvo bien. Yo creo que era necesario. Qué bueno. Y creo que hay momentos en donde la opción personal de cada quien, la posición política de cada quien, sí puede ser un estandarte frente a aquellos que siempre están en la doble moral, ¿no? Claro.
o en la doble hipocresía. Genaro Villamil, gracias por venir al Octágono. Al contrario, Hernán, Que muchas se gracias. repita, Gracias a ti. Ya volvemos. Un fantasma recorre el mundo, la amenaza de la ultraderecha. En Estados Unidos con Donald Trump, en España con Vox, en Francia con Marine Le Pen, en Argentina con Javier Milei, en Chile con Kast y recientemente también con Rodolfo Hernández en Colombia, que ganó la primera vuelta de las elecciones y obtuvo una votación muy importante, a pesar de que finalmente, y por suerte, quien se impuso en las elecciones de ese país fue la izquierda a través de Petro. Ahora, en algunos casos, estas derechas o ultraderechas tienen una obsesión con eso que denominan la ideología de género, que es una especie pues, de teoría de la conspiración que dice que hay una agenda global para impulsar lo LGBT y las demandas del feminismo. Para estos grupos, los importantes avances que ha habido en materia de derechos para las mujeres, para los grupos de la diversidad sexual en las últimas décadas, son parte justamente de esto que llaman la ideología de género, que están empeñados en combatir. Y en esa lógica quieren echar para atrás el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, las transiciones de género, vaya, hasta quieren prohibir que se use el lenguaje inclusivo o que las mujeres trans puedan ser llamadas mujeres, que accedan al baño de las mujeres, en fin, algunas cosas, por cierto, bastante ridículas y sobre todo por el tiempo que le invierten a este tipo de cosas, como si no hubiera problemas de verdad en el mundo y en el país a los cuales dedicarle tiempo y energía. Ciertamente este tipo de derecha de la que estamos hablando no tiene mucha fuerza en México. Nunca ha sido tan fuerte quizás como en otros países de Sudamérica, por ejemplo, como en Argentina, como en Chile, en fin. Pero eso no significa que no exista. De hecho, incluso aquí en la Ciudad de México hay un caso interesante de analizar. Me refiero a la diputada panista América Rangel. Les voy a dejar esta cápsula para que ustedes conozcan quién es América Rangel. La Ciudad de México es conocida por ser una urbe progresista, liberal, de izquierdas. Sin embargo, las elecciones de 2021 demostraron que no estamos exentos de que vuelva la derecha a gobernarnos o a influir políticamente. Incluso hay que decir que esa derecha ya está entre nosotros, aunque sea marginal. Un ejemplo de esa derecha citadina es el caso de América Rangel, diputada del Congreso de la Ciudad de México por el PAN. América Rangel tiene grandes preocupaciones que sin duda representan los principales males que aquejan a los ciudadanos de esta capital. Por ejemplo, a ella le preocupan temas tan importantes como que pinten un paso peatonal con los colores de la bandera LGBT o que los niños vayan a ver una película infantil donde hay un beso entre dos mujeres como este, porque ¿qué les va a pasar a mis hijos si ven algo así? La homosexualidad es contagiosa. Otro momento memorable de América Rangel fue cuando protestó en las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, les tiró pintura y les colgó carteles que decían asesinos. Importantísima protesta, sin duda, para reivindicar los derechos de los ciudadanos. Y bueno, no podemos dejar de mencionar cómo la diputada también se ha dedicado a replicar fake news en esa estrategia tan típica de la derecha orientada a crear pánico social, como cuando compartió un tuit falso de una cadena de cine sobre haber expulsado a una mujer trans del baño de mujeres. El fake tweet decía que el motivo de esto había sido porque la persona estaba mostrando sus genitales. Pero toda esa historia resultó ser falsa y sensacionalista. Como pueden ver, la diputada América Rangel tiene una vida muy activa en redes sociales, pero ¿qué tanto legisla? No mucho, según Genaro Lozano, quien ha hecho notar que realmente esta diputada ha impulsado muy pocas leyes en el Congreso de la Ciudad de México. Quisimos preguntarle a América Rangel sobre esta iniciativa, sus opiniones políticas, su conservadurismo y su actividad en redes sociales. Pero ella rechazó venir a conversar con nosotros, a pesar de que ya había aceptado venir al estudio.
Una lástima. Desde acá le mandamos un saludo a la diputada y solo le deseamos que ojalá le eche más ganas a su trabajo legislativo y se separe un poquito de Twitter de vez en cuando. O bueno, pensándolo bien, mejor que siga tuiteando, así no representará ninguna amenaza. Aprovechando que estuvimos en la marcha, quisimos preguntarle a las y los asistentes si habían escuchado hablar de la diputada América Rangel, esta diputada de la Ciudad de México. En general hay que decir que nadie conoce a los diputados, bueno, nadie conoce a los diputados, más allá de uno que otro nombre, digamos, la gente identifica quizás a Noroña, Alito, no sé, algunos muy pocos, pero menos conocen a los de la Ciudad de México. Entonces, en honor a la verdad, pues no tenían tampoco por qué conocer a América Rangel. Pero bueno, fuimos a investigarlo y a ver si alguien la conocía. Y miren ustedes lo que encontramos. Hernán. Okay. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Oye, ¿Vas a hacer una entrevista? ¿tú conoces? ¿Qué andas haciendo? Vendiendo chelas acá. Yo vine aquí a apoyar a los compañeros y de paso, pues a hacer un billetito, ¿por qué no? Sí, claro. Oye, ¿tú conoces a una diputada que se llama América Rangel? América Rangel, no, en realidad no la conozco. ¿De qué partido es? Del PAN. No. No, ¿No conocen su trabajo legislativo? no, ¿No conocen sus propuestas? no. ¿No conocen lo que ha hecho? ¿No conocen lo que ha hecho por la Ciudad de México? No, no la conocemos. No tienen ni idea. ¿Qué ha hecho? No, nada, quería saber si ustedes sabían. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, ¿No la conoces? no, ni idea. No, no. Una diputada que se llama América Rangel. Una diputada que se llama América No. Rangel. América, no te conocen. No. No. No, me suena el nombre, creo, pero no. No. ¿Usted conoce a la diputada? No. No la conocen a la diputada. No me suena. Desafortunadamente sí. A ver, cuéntanos, ¿es tu amiga? No, jamás. ¿Te cae bien? No, se me hace nefasto. A ver, dile, porque yo quiero que ella vea este video. Dile por qué crees que es nefasta. Porque el discurso... Háblale a ella, díselo. Dile, América, Ok, América, creo que tu discurso de odio es totalmente retrógrada, da pena ajena y ojalá alguien te ponga un alto ya. América, dicen que tu discurso de odio da pena ajena y que alguien te tiene que poner un alto ya. ¿Por qué? ¿Por qué da pena ajena? ¿Por qué hay que ponerle un alto ya? Pues porque tiene que respetar y en un puesto como el que ella tiene, que es tan público y que tiene cierto poder, no puede seguir infundiendo odio, literal, porque eso es lo que ella está infundiendo. Oye, ella dice que las mujeres trans no son mujeres, que científicamente lo puede demostrar y que no es posible que entren al baño de mujeres. ¿Qué le contestarías? Pues mira, yo creo que Porque dice que pueden cometer actos violentos en contra de otras mujeres y que ha habido varios casos. pues que nos enseñe un video de un solo caso, no de varios, que nos enseñe uno y aparte, ¿cómo le explico? Que el baño de los antros lo usan mucho para tener sexo, pero consensuado. O sea, una mujer trans no va a entrar a violar a otra mujer cisgénero, o sea, entran a orinar. Pero es que lo que dicen es que a veces no son ni siquiera mujeres trans, que se disfrazan de tal para entrar a violar a los baños. Es la estupidez más estúpida que he escuchado, América. De O sea, ¿le verdad. estás diciendo estúpida a la diputada? Es que alguien que dice estupidez... Me parece un poco fuerte que insultes a la diputada América es el que Rangel. insulta a toda la demás Ella es comunidad. una legisladora electa. Tristemente, no sé quién eligió. Órale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. Ángel. Oye, Ángel, ¿Qué pasa? ¿conoces a la diputada América Rangel? Me suena, pero no la conozco. Ya, la diputada América Rangel está preocupada por varios temas. Ok. Le preocupa, por ejemplo, la edad en la cual un niño puede decidir ser una niña o una niña puede decidir ser un niño. Ella dice que esto de ninguna manera puede aceptarse cuando aún no son mayores de edad. Gracias. Yo Ok. quisiera saber qué piensas tú de esto. Mm, ¿Hay una edad no, para tomar ese tipo de decisiones? no.
te puedes Para confundir, obvio. cambiar tu identidad, etcétera. No hay una edad. Te puedes confundir. Y eso pasa, te confundes cuando no estás bien orientado. Yo siempre lo supe, pero nunca, ¿Siempre supiste qué? pues que me gustaba verme así. Porque no me gusta etiquetarme en ningún género. Pero siempre supe que me gustaba verme de esta manera. Pero por no estar bien orientado, ¿Tú cómo te identificas? me identifico como una persona no binaria. Pero usas un nombre masculino. Pues ¿Por qué no un nombre femenino? Los ángeles no tienen género. Ve al ángel Miguel. ¿Qué ves tú? Ok, ya entendí. ¿Y cuál sería tu mensaje también para tengo ella? un Porque nombre ella está femenino. muy preocupada por eso, porque siendo menores de edad puedan cambiar su identidad. ¿Tú qué le dirías a esta diputada? Yo le diría que por favor piense en que sus palabras provocan muertes, sus palabras provocan discriminación y sus palabras provocan que nuestra esperanza de vida sea de 35 años. Señora diputada, no tengo el gusto de conocerla, pero espero que el día que yo sea una persona mayor de edad pueda hacerlo para, pues sí, ¿Por qué dices que sus palabras provocan todo eso? porque sus palabras repiten un discurso de odio. Es un discurso de odio. Es un discurso de odio. O sea, ella lo que está haciendo es promover un discurso de odio. Claro, un discurso en contra de las personas trans no binarias. Oye, Ángel, a ella le preocupa mucho, nos ha dicho, le preocupa que en los baños las mujeres trans ingresen a los de las mujeres porque cree que van a violar a las mujeres allá adentro. Y además dice que ya ha pasado. Ella y otros que piensan igual dicen que eso ya ha pasado, que entran a los baños de mujeres a violarlas, vestidos de mujeres. No dudo que los baños sean un punto para cometer esos crímenes, sin embargo, ¿cuántos casos hay? Pero que sean verdaderamente personas trans. Buscamos en internet, buscamos en Google, no nos va a salir. Al contrario, nos van a salir casos de mujeres cisgénero que han sido discriminadas en baños solamente por no cumplir con un estereotipo femenino. Entonces, no, señora diputada, cuando entramos a un baño de mujeres, lo único que queremos es hacer del baño. De verdad, entramos y hacemos lo más rápido que podemos para evitar estos discursos de discriminación. Bueno, le vamos a dar este mensaje a la diputada. Perfecto. Parte, Ángel. Vale, síganme Gracias. en Instagram, diputada. Salomé Evangelista. Que la sigas en Instagram, diputada, por favor. Es un grave error pensar que una vez que se ha conquistado un derecho ya no hay marcha atrás. Miren ustedes lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. El viernes 24 de junio, la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia de 1973, conocida como Roe versus Wade, que garantizaba a nivel federal que las mujeres pudieran realizarse un aborto. Déjate cuento de qué va el asunto. Todo empezó en 1969 cuando una mujer, bajo el seudónimo de Jane Roe, desafió las leyes de Texas que prohibían el aborto. La mujer denunció que había sido violada y reafirmaba su derecho a realizarse un aborto, pero su alegato legal fue rechazado por las autoridades judiciales de su estado y no tuvo otra opción que dar a luz. En 1973, este caso escaló a la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual dictaminó que los gobiernos estatales carecían de poder para prohibir la interrupción de los embarazos. Esa era una decisión únicamente de las mujeres, determinó el tribunal, que era una cuestión de libertad individual protegida bajo la 14ª enmienda constitucional de Estados Unidos. Este caso fue muy importante porque volvió un derecho federal el aborto para todas las mujeres en ese país, sin importar qué partidos gobernaran en qué estados de la Unión Americana. ¿Y qué es lo que ocurrió el 24 de junio? Que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular la resolución del caso Roe versus Wade. Esto es una muestra más de la trompización de la justicia en Estados Unidos, ya que fue el expresidente republicano quien nominó a 3 de los 9 magistrados, convirtiendo a la Corte Suprema en un órgano dominado por los conservadores, que hoy son 6 de 9 en total. El fallo es muy grave porque devuelve el poder a cada estado de la Unión Americana para decidir si declaran ilegal o legal el aborto. Esto tiene como consecuencia lógica que los estados conservadores se apresurarán a prohibir el aborto. De hecho, según el Instituto Guttmacher,
son 26 estados los que podrían prohibir el aborto en los próximos meses. La mitad de Estados Unidos. Estamos hablando de que el supuesto país de las libertades podría condenar a las mujeres por el simple derecho de decidir. Este es un ejemplo de que, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en materia de derechos, siempre se pueden perder si se cede terreno frente a la derecha. Para hablar de este tema, le agradezco a Marta Lamas, antropóloga y feminista de la UNAM, que estoy con nosotros vía virtual, para hablar sobre lo que significa esta resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en esta sentencia Roe versus Wade que acabamos de explicar. Bueno, esta sentencia que era de 1973 y que ahora pues, ha sido revertida. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Hernán. Gracias por la invitación. Al contrario, Marta. Oye, yo quisiera preguntarte, desde el movimiento feminista en México, me imagino que siempre lo que pasa en Estados Unidos en este tema es muy importante. Hay muchos vínculos, además, entre el movimiento feminista mexicano con el movimiento feminista de Estados Unidos. ¿Cómo leen este fallo de la Corte de Estados Unidos? Mira, obviamente que es un fallo que no ha gustado, pero yo quería traer aquí una reflexión que está haciendo un grupo de feministas que siguieron la línea de esta jueza que murió hace 2 años, Ruth Bader Ginsburg, que era una jueza muy, muy feminista. Así es. Esta jueza se ganó la antipatía de un sector del feminismo porque ella, en 1993, cuando da una conferencia en la Universidad de Nueva York, dice que la forma en que está hecho Roe es muy problemática y va a argumentar, aquí traigo la argumentación, que dice que cancelar la prohibición desde la Corte de un plumazo, cuando existen 50 estados que tienen legislaciones buenas, malas, que prohíben y todo, realmente no solo no es democrático, sino que a la larga va a traer problemas. Cuando Ruth Bader hace esta discusión, ella todavía no había sido nombrada jueza en la Corte y los asesores de Clinton, que ven la reacción que genera este señalamiento, le dicen pues, que mejor no la nombre, que porque las mujeres, y sobre todo las mujeres feministas, están muy enojadas con ella. Clinton se asesora bien, busca, y además ella tenía una trayectoria espectacular de haber hecho unas sentencias por la igualdad entre hombres y mujeres buenísimas, y finalmente la nombra. Y ahora, con esta resolución, evidentemente que los jueces conservadores ni siquiera entraron a la discusión que se ha dado en otras cortes, en Europa, incluso aquí en México o la Corte colombiana, en donde ha habido un avance en términos del discurso jurídico sobre los derechos humanos, y bueno, que llevó a la Corte Interamericana, por ejemplo, a plantear algo que nos ha servido en México, que es que el estatuto del embrión es distinto del estatuto jurídico de la mujer. No, ellos se agarraron del texto original, y como en el texto original de 1800, la última enmienda, la de la libertad y eso, no aparece la palabra de aborto, dijeron, no nos toca a nosotros, se los regresamos al pueblo, a la gente, y que a través de sus representantes voten. Eso está trayendo una consecuencia súper interesante, Hernán. Fíjate, en el momento en que ahora la mitad, por lo menos, si no es que más de los estados en Estados Unidos van a prohibir totalmente el aborto, exactamente, la otra mitad lo va a permitir. Y ya salió la gobernadora de Nueva York diciendo vamos a ampliar los servicios, ya salió el gobernador de California diciendo que va a cambiar la Constitución de California para meter ahí el tema. Y no solo eso, también traigo aquí mi notita. Fíjate, hay un conjunto de empresas grandísimas, algunas otras menos conocidas, yo nada más voy a leer las conocidas. Bank of America, Condé Nast, Disney, Google, H&M, Johnson & Johnson, JP Morgan, Levi Strauss, Microsoft, Netflix, Nike, Salesforce, Starbucks, PayPal,
Pricewaterhouse, Uber, Warner Brothers y Wells Fargo, entre muchas otras, que acaban de sacar un desplegado diciendo que ellas como empresas le van a pagar a las empleadas mujeres que necesiten ir a abortar y que están, digamos, trabajando en estados en donde no va a haber el aborto. Entonces, Qué interesante. Lo que vamos a ver ahora es lo que nuestro querido Carlos Monsiváis dijo hace muchísimo tiempo y que la jueza lo dijo con otras palabras, que mientras no se gane la batalla cultural, va a ser difícil ganar la batalla política y que hay que meterle al cambio de mentalidades también. Entonces, claro, esta corte podía haber hecho esta figura que es el stare decisis, que quiere decir no le muevas, o sea, dejar las cosas, nadar de muertito y no hacer nada. Decidieron revisar el texto con una mirada literal de lo original, ¿no? Y encontraron pues que con eso se podían zafar de tomar una decisión. Ajá. Pero este proceso de zafarse de tomar la decisión y devolverla a las legislaturas va a generar un proceso de activismo y de discusión que ya no se daba en Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Ahora, Marta, qué bueno, digamos, qué bueno que nos des esta lectura positiva, digamos, porque yo tenía la peor de todas las lecturas y pues de alguna forma es una lectura esperanzadora, y creo que también el hecho de que Estados Unidos sea un país federal con un régimen, digamos, federal tan fuerte, donde los estados tienen tanta autonomía, pues en este caso, en un caso como este, pues es una buena noticia. Sin embargo, también creo, Marta, que este tema nos pone a reflexionar sobre cuántas cosas, cuántos avances del progresismo damos por sentado, y cómo muchas veces pensamos que ya se conquistaron ciertos derechos, y podemos hablar de muchos temas, no nada más del derecho de las mujeres a decidir, también del derecho al matrimonio igualitario, a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de muchos otros derechos que se han conquistado y que en el imaginario de todos nosotros son irreversibles. Y existe este discurso de los derechos humanos de que los derechos son progresivos, que ya que avanzaron no hay marcha atrás, y está muy instalada esta idea. Y lo que nos muestra este fallo, creo yo, no sé si compartas esta apreciación, pues es que no hay que dar nada por sentado, que hay que seguir luchando siempre, no solo por conquistar derechos, sino por mantener vigentes los derechos que ya se conquistaron, porque en cualquier momento grupos ultraconservadores, que en varios países del mundo la derecha está fuerte, está regresando, pueden echarlos para atrás. Claro, y por eso este tema del cambio de las mentalidades, porque una cosa es la ley, que bueno, con votaciones la puedes cambiar, y otra cosa es cuando una sociedad ya entiende un asunto, pero de veras lo entiende y hay un cambio de mentalidades, pues la ley casi viene siendo lo de menos. O sea, cuando uno revisa lo que ha sido la batalla por el aborto en Europa, ¿no? Y cómo desde el 1967, o sea, hace más de 80, bueno, casi 80 años, ¿no? Los ingleses decidieron, pues, que esa era una decisión de los médicos, no del legislativo, y que los médicos tenían la libertad de definir en qué momento se podía hacer el aborto una mujer por cuestiones médicas, ¿verdad? Hasta lo más reciente, que fue en el 2012, que legalizó Irlanda porque ya se quedaba absolutamente aislada con respecto a todo el contexto europeo. Entonces, sí es importante dar batallas legales, indudablemente, pero esa batalla cultural de las mentalidades, ¿no? Y además que sí es complicado que de repente una Suprema Corte, que además no ha tenido un debate jurídico importante sobre si el estatuto de un embrión es igual que el estatuto de una mujer, por ejemplo, puede resolver y arrastrar, digamos, a todo un país a un cierto marco jurídico. Entonces, yo también, a mí no me gustó la resolución, me pareció que evadían la discusión de fondo, pero esta idea que a veces hay en la cultura popular de que no hay mal que por bien no venga, Ajá. yo creo
que lo que he visto últimamente en internet de las chicas jóvenes saliendo con el pañuelo verde de las argentinas y de la marea verde latinoamericana, ¿verdad? Pues ya no se había visto. Pasó lo que tú decías, la gente se acomodó a que el marco legislativo ya estaba dado desde Roe, ¿no? Y que eso no era cuestionable. Y sí se olvidaron que hay que hacer un trabajo político-cultural. Claro, tienes toda la razón. Y esto justo es una advertencia de que no hay que dormirse en los laureles, que hay que estar siempre, digamos, activos, defendiendo, ampliando derechos y no pensando que ya se conquistaron aquí para siempre y olvidarnos del asunto, ¿no? Ahora, también lo que vemos, Marta, es que hoy Estados Unidos pues, está dividido en dos mitades. Digamos, pensar, hay más o menos un 60% que está a favor del aborto, un 40% que está en contra, pero podemos pensar que un muy buen número de estados van a empezar a prohibirlo. Entonces, lo que vamos a tener quizás es estados donde, como decías tú hace un momento, va a haber más avances y estados donde va a haber regresiones. También eso pues, va a generar una división enorme en el país, ¿no? Dos realidades muy distintas para las mujeres. Claro, pero además son esas cosas en que se va a transmitir la información. Mira, cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007, lo que era muy impresionante era el boca a boca que se fue haciendo de las mujeres que venían a abortar con seguridad y fácil a la Ciudad de México, ¿no? Y se empezó a correr la voz. Y se empezó a correr la voz que el método era el método de las pastillas. La propia Ruth Bader en una de sus declaraciones dice, en el momento en que las mujeres tomen en sus manos el procedimiento, ya la ley va a ser irrelevante, dice ella. ¿Qué es tomar en las manos el procedimiento? Bueno, es aprender que antes de las 10 semanas te puedes hacer un aborto en tu casa con pastillas. Y hay muchísimas organizaciones feministas en muchísimos estados aquí en México que acompañan el proceso. Y en Estados Unidos va a ocurrir eso. Se van a empezar a vender las pastillas por internet, va a haber organizaciones que van a viajar, que van a acompañar, va a haber este cambio cultural y las mujeres van a tener que aprender también, ¿no? En qué momento se quedan embarazadas, no pasarse de tantas semanas y cómo se hacen estos abortos que son absolutamente seguros y que lo único que se requiere luego es un chequeo. De eso ya se está hablando ahorita en Estados Unidos y ya se está hablando de cómo el misoprostol y estas pastillas, ¿no? Se van a vender, digamos, muy libremente en internet. Entonces, yo creo que esta discusión, aparte de lo que tú dices que es cierto, no demos nada por sentado, todo hay que estar como muy vigilantes, pero aparte de estar vigilantes, el cambio en las mentalidades, en la conciencia y el que las mujeres empiecen también, las mujeres y las personas gestantes empiecen también a decir, a ver, yo tengo que tomar anticonceptivos y si no me funcionan y me doy cuenta que ya me quedé embarazada, bueno, hay un tiempo muy bueno para hacerlo con medicamentos sin necesidad de esperarme, ¿verdad?, a una intervención. Entonces, sí hay un cambio cultural muy importante en puertas. Y claro, yo creo que ahora van a venir muchas gringas, sobre todo las de Texas, a abortar a las clínicas en los estados fronterizos. Antes las mexicanas iban a San Diego a abortar y ahora las gringas van a venir aquí. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, qué interesante. Oye, Marta, bueno, está terminando el mes del orgullo LGBT y acaba de salir una encuesta de INEGI que es de lo más interesante. Habla de que en este país hay 5.1 millones de personas que se identifican como LGBT. Me llamó muchísimo la atención, 51.7% de estas se consideran bisexuales. Yo nunca me imaginé que la bisexualidad fuese tan elevada. Me llama mucho la atención también, Marta, que el cambio generacional que estamos viendo. Entre los de 60 años y más, solamente 3.1% se identifican como LGBTI, pero entre el grupo de 15 a 19 años, 33,3%. ¿Qué te dicen los datos de esta encuesta? Que para mí es de lo más interesante. No se había hecho un esfuerzo así a nivel mundial, que yo sepa,
de generar, digamos, llegar a una cifra de este tipo, porque además hizo algo muy interesante. Se le dio a la gente un iPad para que ellos decidieran sin tener que decírselo al encuestador. Y estos son los datos a los que se están llegando. ¿Qué te dice esto, Marta? Me dice que Freud tenía razón y que este loco psicoanalista, ¿verdad?, que además fue absolutamente vilipendiado por decir la fuerza de la sexualidad, la pulsión sexual es indiferenciada, se tiene eso, y entonces tú lo orientas pues hacia un cuerpo de hembra o hacia un cuerpo de macho, o a veces hacia uno de hembra y a veces hacia uno de macho o de persona intersexuada. Entonces es muy interesante como lo que se está viviendo del cambio cultural, que yo creo que es una mutación cultural con respecto a la sexualidad, tiene que ver con lo que ya vislumbró este psicoanalista acerca de la libido. La libido es indiferenciada, no es que naces heterosexual o naces homosexual, naces con una serie de sensaciones y de deseos sexuales que vas a ir encaminando, encauzando a las figuras que te rodean, ¿verdad? O a las que aparecen las representaciones. Eso da cuenta también de por qué en este momento hay un, digamos, florecimiento y un destape de muchas personas que dicen, bueno, pues yo de repente me enamoro, o sea, me dan ganas con una mujer y de repente me dan ganas con un hombre. Por eso la bisexualidad es eso, es el ser congruente con tu deseo independientemente del cuerpo que tenga la persona que te está provocando ese deseo. Claro. ¿Cómo ha cambiado esta sociedad, no? Empezamos este programa hablando de cómo en 1979, cuando fue la primera marcha del orgullo gay en México, apenas fueron 1,000 personas. El domingo pasado hubo más de 250,000 y hoy vemos que ya 5.1 millones de mexicanos se identifican como LGBTI, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas en 40 años? Yo lo que necesito, Hernán, es que los políticos empiecen, como ya está ocurriendo en Europa, la ministra de Economía en un país escandinavo que dice soy lesbiana, la presidenta de Islandia que lo hizo viviendo con su mujer. Genaro Villamil ya lo hizo en un tuit, lo tuvimos en este programa hace un momento. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Yo lo que creo es que hay que empezar a pedirle a nuestros representantes políticos y a nuestros funcionarios pues también que asuman, ¿no? Porque es muy raro que teniendo una sociedad en donde la libertad sexual es cada vez más manifiesta, la clase política sigue tan metida en sus esquemitas, ¿no? Entonces, claro, no, ya que salgan del closet, hay que salir del closet. Gracias, Marta. Te mando un beso grande. Chao. Dios. Gracias, y aquí despedimos el programa. Hemos hablado de derechos y de lo importante que es darnos cuenta de que las conquistas hay que seguirlas siempre defendiendo y hay que seguir ampliando derechos. No pensar que son cosas que ya se conquistaron de aquí y para siempre. Hay que estar muy alertas porque los conservadores están al acecho. La ultraderecha no se niega a aceptar sus derrotas y quieren regresar. Así que no los dejemos. Gracias, nos vemos la próxima semana, nuestra próxima emisión, aquí por El Octágono en YouTube. Nos buscan en La Octava, en YouTube, La Octava, y ahí nos encuentran. Gracias, un abrazo.